Consagramos esta reflexión al corazón inmaculado de María, que a donde quiera que vayamos, sea de la mano con ella, que no nos soltemos de esa mano que nos lleva a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, ¿a dónde vamos? Ustedes saben que hace mucho tiempo les ando advirtiendo que hemos entrado en un tiempo de crisis. Muchos pensaban hace un año, esto es como un bache en el camino, pero ya las cosas se van a arreglar. Mentira, no es cierto. Hermanos queridos, el cristiano no se aferra ni al optimismo ni al pesimismo. Somos de Cristo. El optimista quiere imaginarse que todo va a salir en lo óptimo de su expectativa. Pedro tuvo un tiempo en que fue muy optimista. Y cuando Jesús les dijo a los discípulos, vamos a Jerusalén, allí me van a aprender, allí voy a sufrir y me van a matar. Se los dice claramente. ¿Se acuerdan lo optimista que era Pedro? Pedro inmediatamente quiere aconsejar a Jesús. No, Señor, eso no puede ser así. Esta historia no puede ser así. Pedro era optimista sobre lo que venía. Pero nuestros caminos no son los caminos del Señor. Tampoco somos pesimistas. Somos de Cristo. ¿A dónde vamos? Vamos a donde Él nos lleve. Incondicionalmente. Sin imponer expectativas. El mundo tiene sus ideas de lo que va a pasar, pero no concuerdan con el camino de Dios. Entonces, hermanos, lo que hemos de hacer es estar atentos al Señor para que Él nos dirija en estos tiempos para ser fieles como Él. En este día, pensando hablar de ustedes, pensé, lo voy a dejar realmente al Espíritu. Y me vino a la mente dos santos que enfrentaron tremendas pruebas y pueden ser un gran ejemplo para nosotros, como todos los santos. Voy a hablar de una mujer y de un hombre. La mujer es Santa Juana de Arco. Ella empieza a recibir mensajes y la gente piensa que está loca. Es una jovencita, es una adolescente. Y ustedes saben la historia. El Señor la fue llevando a ser fiel, audaz. ¡Qué mujer más valiente! De creer en las cosas que ella estaba recibiendo del Señor, que si yendo a cualquier director espiritual, le hubiera dicho que está ilusa, que está loca, ¿cómo se le ocurre que ella va a dirigir un ejército? Una mujer. Y además una mujer sin ninguna liga con la nobleza ni nada.
Y ella fue fiel al Señor y valiente. ¿Y saben qué le ocurrió? La capturaron los ingleses y le hicieron un juicio que era un teatro. Esta chica de 19 años, enfrentándose con veintitantos expertos de la ley, con el cardenal, y no podían con ella porque la sabiduría que Dios le daba del Espíritu Santo los callaba a todos. No sabían qué hacer. Por fin, simplemente, contrario a todo proceso de ley, la quemaron viva. El rey al cual ella estaba defendiendo, el rey de Francia, podía haberla rescatado porque según las legalidades de ese tiempo, ella era posible haberla rescatado con lo que le llaman, ¿cómo se dice en español? Un rescate, un ransom, ¿no? O sea, haber pagado por ella y haberla sacado. Pero no le importó, la dejó que la quemaran viva. Todo el mundo le dio la espalda. Si Juana de Arco hubiera sido optimista, seguro que hubiera muerto maldiciendo a Dios y desesperada. Pero ella no era optimista, era una mujer de Dios. ¿Ven la diferencia? Y aunque las expectativas humanas no fueron como ella hubiese imaginado humanamente, sin embargo, ella confió en Dios contra toda esperanza. 19 años de edad. Bueno, ayer celebramos a otra gran mujer, otra adolescente. Juana de Arco murió de 19 años, Bernadette de 14. No, de 14 fue que vio a la Virgen. Murió como de 24. Esta chica de 14 años, sin ninguna educación, se tuvo que enfrentar contra el cinismo, la burla, el rechazo, no solamente del Estado civil, sino de los mismos eclesiásticos que le hacían examinaciones de un lado o de otro, tratando de atraparla. Y cómo ella también recibió sabiduría divina para mantenerse fiel a los 14 años. Piensa en una niña de 14 años. Frente a esa vorágine de maldad. Y toda su vida después fue un purgatorio. ¿Para qué contarles? No hay tiempo ahora. El otro santo que me vino a la mente fue Maximiliano Kolbe. Maximiliano era un hombre de profunda oración y muy sabio. Y estudiando en Roma y viendo las manifestaciones contra la iglesia, comprendió lo que venía. Y el Señor lo utilizó como instrumento para alertar a muchos y prepararse para lo que venía. Él fundó la Milicia de la Inmaculada con miles y miles de miembros. Una milicia que tenía un arma poderosa, el Santo Rosario. Maximiliano Kolbe hablaba perfectamente alemán. Él podría haberse canjeado su vida. Cuando lo fueron a aprender, hasta le ofrecieron, pero no. Y él da su vida por un padre de familia. Hermanos queridos, Juana de Arco, Bernadette, Maximiliano Kolbe y todos los demás santos no eran optimistas en el sentido psicológico que se entiende la palabra. Eran de Dios.
y sabían que caminando con Dios en la prueba, en la cruz, al Calvario, estaba la victoria. No se dejen engañar. Estamos en un tiempo de gran tribulación y las cosas no se van a poner mejor. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo sabes? Porque hermanos, llevo muchos años orando sobre esto y viendo lo que venía y diciéndolo claramente. ¿Y cómo lo sé? Porque confío en la palabra profética de la Virgen Santísima, de Jesucristo, de los papas y de grandes santos que todos concuerdan. No sabemos el día ni la hora, no sabemos exactamente cómo, pero todo ya iba apuntando a lo que viene. Podemos optar por escuchar o podemos optar por quedarnos en la superficie. Por ejemplo, el tercer secreto de Fátima, tanta especulación, tanto que se habló y después prácticamente todos lo descartaron porque no era lo que pensaban y no entendieron lo que la Virgen estaba diciendo. La Iglesia, junto con el Papa, ascendiendo una montaña a la cruz. Allí todos son asesinados por soldados, incluso el Papa. Pero la sangre de los mártires se une a la sangre de Jesús y viene una renovación para la Iglesia. Ese es el mensaje. La Virgen, hablando en Akita, nos dijo también, vendrá un tiempo que habrán obispos contra obispos y vendrá una gran prueba, hasta vio fuego bajando del cielo. Y así tantas y tantas, ahora no hay tiempo. Si quieren ver en el último capítulo del libro que escribimos en la comunidad, está dedicado a esto y tiene solamente mensajes aprobados por la Iglesia, que son muchos. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que ya no podemos seguir como adolescentes del mundo. Tenemos que ser adolescentes, pero como Juana de Arco y Bernardita, valientes, profundos, preparados para esta batalla en que estamos. Por lo general, hemos vivido una religión demasiado influenciada por lo natural, por el mundo. Creemos que tenemos nosotros que hacer la iglesia. Tenemos que nosotros evangelizar y trabajar según nuestras expectativas. Y se nos olvida que la primera razón por la cual Jesús llama a sus discípulos es para estar con Él. Para estar con Él. Y solo estando con Él, Él va vaciándolos de todo ese corazón roto, oprimido, influenciado por el demonio, para darnos una perspectiva que no es de este mundo. Y solo así puede haber evangelización. Solo así podemos hacer las cosas locas que se le ocurren al Señor, hasta ir con Él al Calvario. Y esto es lo que nos toca vivir ahora. Hermanos, las cosas se van a ir poniendo cada vez peor. ¿No lo ven? ¿Qué está detrás de todo el movimiento que estamos viendo en la política, en el gobierno? Ya no se puede confiar en nadie de este mundo, porque se han apartado hasta de lo que es la ley natural, o sea, los principios de ser honestos, de ser consecuentes con la verdad. ¿Por qué Jesús y el Evangelio nos habla tanto de los fariseos? Porque es una realidad que va a estar siempre con nosotros. Son personas con mucho conocimiento,
pero que su único afán en realidad es mantenerse en el poder, es mantener su estatus, su influencia. Y estos personajes pueden ser tanto comunistas como pueden ser sacerdotes. Pero ser fariseo significa que utilizo mi estado, como digo, puede ser un sacerdote, puede ser un comunista anticatólico, pero que usa su lugar, su posición y su teología o lo que sea, como si fuera un juego de ajedrez para lograr sus intereses. Y de esta manera se quedaron completamente ciegos y no pudieron ver quién era Jesús, aunque lo tenían enfrente. Y lo resentían porque lo envidiaban, porque ellos querían ser el centro y Jesucristo estaba arrastrando a la gente hacia él. Entonces, miren por ejemplo lo que pasa en torno al Sabbat, el día del Señor. El Señor en ese día sana a la gente. Pero los fariseos se aprovechan de eso para atacarlo. No se supone que esto se haga en el Sabbat, es el día del Señor. Está prohibido hacer esas obras, porque ellos utilizaban el Sabbat para mantener su poder. Y no pueden ver, ni quieren ver, que precisamente el Señor estaba llevando el Sabbat a la plenitud, porque el Sabbat es el día del encuentro con Dios. Es el día de reunificar a la familia. Es el día de sanación. Es el día de reconocer el valor de la vida y la dignidad del ser humano. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, restaurando la vida, la dignidad de los seres humanos, atrayéndolos a la comunión con Dios. Pero los ciegos no lo podían ver. Se aferraban a sus expectativas de la ley de una forma totalmente externa. Hermanos, como les he dicho otras veces, hay 3 vías para vivir. Vivir por la ley, observar las cosas. Yo soy una persona buena, yo cumplo los mandamientos, yo estoy dentro de los confines de la ley y me justifico. Después está la gente que no les importa ni la ley, entonces viven en la carne, ¿no? Hago lo que me da la gana, me dejo llevar por las apetencias de la carne y nada más. Y después está la vía de Cristo, que es la vía del Espíritu. Y si ustedes leen a Gálatas, que precisamente lo hemos estado teniendo en el oficio en estos días, San Pablo nos dice que la vida en el Espíritu, de hecho, es más exigente que la vida de vivir en la ley. Pero se vive con el amor, con el poder de Dios, que nos da entendimiento. Los santos no vivían en la ley, vivían en el Espíritu, mucho más allá que la ley. La ley se satisface cumpliendo para justificarme, ¿no? ¿Quieren que les dé un ejemplo de cómo la ley es limitada y cómo el Señor la lleva a una dimensión que solo el corazón puede entender? Cuando Él dice, ustedes han escuchado, no cometan adulterio. Yo les digo, el que mira a una mujer con lujuria ya está pecando con ella en su corazón. ¡Wow! ¿Cuál es más exigente? Cumplir la ley. Yo no cometo adulterio, pero estoy corrompido por dentro con la impureza. Hermanos, es real, es posible una vida nueva, pero tenemos que tomar en cuenta la realidad de la batalla en que estamos y entrar en sobriedad espiritual. Señor, veo lo que está pasando como Maximiliano Kolbe y quiero estar de tu lado
y dar todo por ti. Algunas veces han venido hermanos que me dicen, yo tengo un problema con la impureza. Yo caigo en la pornografía. Ajá. Y les pregunto, ¿realmente te arrepientes? Sí, yo me arrepiento. Y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te arrepientes realmente? Bueno, yo trato. Ajá. Diciendo así, no vas a ningún lado. Esto no es cuestión de, bueno, voy a tratar. Esto es guerra. ¿De qué lado estás? Entonces, si tienes un problema de este tipo, por ejemplo, hace falta que comprendas la seriedad de tu quebranto y tienes que ir a Jesús de una forma nueva, con una profunda humildad. Dice, Señor, me entrego a ti y estoy dispuesto a entrar a través del umbral del sufrimiento para traspasar esta atadura que tengo del demonio y ser libre. Y creo que tú me das la fuerza y que hay libertad. Cuando nosotros hablamos del poder de la cruz, no se vayan a creer que estamos hablando de algo imaginativo. O sea, Señor, apelo al poder de tu cruz para que me liberes de la impureza. Cuidado. Apelar al poder de la cruz significa que me uno a Jesucristo y uno con Él entro en batalla y en sufrimiento. ¿Y qué tipo de sufrimiento es ese? Pues es el sufrimiento de la próxima vez que te entra la tentación, que quieres ir a la computadora o lo que sea, y en vez de hacer eso, vas a hacer penitencia. Vas a sufrir esa ruptura, ese romper con eso. Y no hay forma de hacerlo si no es aplicando el poder de la cruz con tu sufrimiento, o sea, unido con Jesús. Jesús no dijo, aplico el poder de la cruz. No, Él la vivió. Él se enfrentó con Satanás, que vino contra Él. Y Él pudiese haberse escapado. Tenía formas, claro. Con solamente decirlo, y todos aquellos soldados se cayeron en el piso, cayeron por tierra, ¿verdad? En el Monte de los Olivos. Él podría haberse salido y optó por vivir su humanidad y desde un corazón humano elegir el amor hasta el final. Y es este amor vivido a través del umbral de la cruz, con todas las consecuencias de esa batalla contra Satanás, esa es la victoria. Nosotros queremos quedar liberados del pecado, pero sin levantar un dedo, sin tener que sufrir. A los que yo dirijo espiritualmente y me hablan de que tienen problemas por pornografía, les digo, si tú quieres que yo siga siendo tu director espiritual, vas a tener que tomar en serio lo que te voy a estar diciendo. Cada vez que caen en pornografía, te vas a dar una ducha con agua fría. Y ahora en el invierno vas a ver qué tal. Porque ¿sabes qué? Al cuerpo no le gusta que le castiguen. Y tienes que dominar la rebelión de la carne que no está dócil a tu corazón. Tu corazón está ya totalmente enfermo. Entonces todo se tiene que otra vez armonizar en Cristo para que seas capaz con tu mente, con tu cuerpo, glorificar a Dios. Porque hermanos, es muy fácil, te alabo Señor, te bendigo, te glorifico, y después viene la tentación, ay, voy a tratar. Y trato y no puedo, y me dejo llevar por el pecado. Estoy todavía en opresión, porque no estoy dispuesto ¿a qué? A atravesar el umbral del sufrimiento que es la cruz que me toca en este momento. Igual que digo con la pornografía, digo con cualquier cosa.
sigo cayendo en la ira, sigo cayendo en el chisme. Pero realmente voy a tratar, si cada vez que caes en el chisme, realmente haces una penitencia que te duela de verdad, ya verás. Y le pides al Señor la gracia, porque no te vas a liberar por el sufrimiento, te vas a liberar porque lo estás sufriendo con Cristo y Él contigo. Si tú tienes un caballo que lo tienes que domar, no le vas a hacer daño al caballo, no lo vas a mutilar, pero tienes que dominarlo. Entonces, cada uno de nosotros necesita comprender que nuestra carne se ha convertido en un caballo salvaje. Entonces, tengo que ponerlo otra vez bajo la autoridad del jinete. ¿Qué cosa más triste? Que no tengamos autoridad de nuestro cuerpo, porque no tenemos autoridad de nuestro propio corazón, porque no tenemos autoridad de nuestra propia mente. Y Cristo vino a redimir la persona completa. Mente, corazón, cuerpo, todo armonizado, glorificando a Dios. Pero no podemos llegar ahí si no estamos dispuestos a ir con Él a la cruz. Si como Pedro creemos que va a haber alguna manera de circunventar esto, no, Señor, esto no puede pasar. ¿Saben qué nos va a decir Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como hombre y no como Dios. De manera que hay dos maneras de pensar: la lógica humana y la sabiduría de Dios, muy distintas. Y en la iglesia hemos vivido demasiado tiempo tratando de ser buenas personas, de cumplir la ley. Pero si no tomamos las armas del Espíritu, y como esos santos que he nombrado o cualquier otro, entramos en la guerra y estamos dispuestos a sufrir, a morir y no echar atrás, hermanos, seguiremos siendo tibios. Y esa es la crisis que está en la iglesia. La confusión que estamos viviendo no solamente es allá afuera, es dentro de la iglesia también. Y para que podamos ilustrar esto, me voy a referir a Génesis capítulo 3, comenzando con el primer versículo. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Por cierto, en griego, que es como se escribió la Biblia, como también en hebreo, la palabra serpiente y la palabra dragón son la misma. ¿Y por qué es eso interesante? Porque la misma serpiente que habla en el Génesis, en el comienzo de la humanidad, es el dragón del Apocalipsis, que en el capítulo 12 lo vemos persiguiendo a los hijos de la mujer, que somos nosotros. Y tiene las mismísimas tácticas. Es la mentira, el engaño para seducirnos, a rebelarnos contra nuestro Padre, poniéndolo en una imagen negativa. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. ¡Qué Dios tan malo! Viven en un paraíso y no pueden comer ni un solo árbol. Dice algo que se parece en algo a la verdad, pero es totalmente diferente.
Podían comer de todos los árboles, y había muchísimos, de todas especies y variedades. Podían comer de todos, solo uno, en el medio, no podían comer. Pero ahí va el demonio a utilizar esa prohibición y generalizarla para todo. Hermanos, esta táctica la estamos viendo hoy día en la política. Tenemos que estar atentos para ver cómo nos están mintiendo, cómo lo están manipulando todo. Las noticias totalmente manipuladas. Hoy día, cuando un científico o un médico dice la verdad, lo persiguen, lo censuran, lo sacan del trabajo. Conozco hartos casos y los vídeos que hablan sobre el virus o sobre la vacuna que no le gusta a los que están en el poder, lo desaparecen, lo censuran. Entonces dicen, sigue a la ciencia. Muy bien, ojalá. Pero el problema es que la ciencia está coaccionada por la política. Y la política le hace presentar lo que ellos quieren y los que no los dejan hablar. Eso es en el término de la ciencia. En el tema de los principios morales, ¿qué está pasando? El que no está con la oficialidad, dicen que eso es hate speech. Qué interesante. Todo lo que no está de acuerdo con lo que ellos quieren es hate speech, o sea, es proclamas de odio, y entonces hay que también censurarlas. Y vemos cómo se están tomando el poder de todas las estructuras. Yo no sé si ustedes se recuerdan, eso también está en el libro, ¿verdad? Y yo se lo había dicho también a ustedes, pero siempre es bueno recordar. Ralph Martin, en el año 1975, hace ya 46 años, en la Basílica de San Pedro, después de la misa, él con una voz así abierta y pública, eso se publicó en los periódicos y todo, él recibió esta palabra del Señor. Dijo, porque les amo, deseo mostrarles lo que estoy haciendo en el mundo. Quiero prepararles para lo que vendrá. ¿Alguien se preparó? ¿Alguien se lo tomó en serio? Ustedes dirán. Días de oscuridad vendrán sobre el mundo. Días de tribulación. Edificios que están de pie no lo estarán. Los apoyos que mi pueblo tiene no los tendrá. Quiero que estén preparados, pueblo mío, para conocerme solo a mí y adherirse a mí y poseerme más profundamente que nunca. Cuando Jesús dice eso, es porque Él va a dar una gracia más profunda que nunca, porque nadie podría alcanzarlo de otra manera. Cuando Él promete algo es porque va a dar algo muy grande si lo queremos. Estamos viviendo en tiempos de gran prueba, pero donde abunda el pecado, más abunda la gracia. Y dijo Montfort que estos serán tiempos donde surgirán los santos más grandes de la historia. ¿No tienen deseo de ser entre ellos? Ah, no, yo no puedo. Mentira. Eso es del demonio que dice así. Todos sí estamos llamados a la santidad. No importa la edad que tengas, no importa la preparación intelectual, nada de eso importa. Solo que abramos el corazón. Dijo más. Yo los despojaré de todo en lo que ahora dependen,
para que dependan solo de mí. ¿En qué cosas estamos dependiendo? ¿A qué cosas nos estamos apegando en este mundo? Muchas veces hasta nos apegamos a cosas espirituales y el Señor nos va a tener que desapegar. Hasta ahora teníamos muchas seguridades en la iglesia. Ahora tenemos mucha confusión en la iglesia. Nos tenemos que hasta desapegar de querer tenerlo todo tan seguro, porque nuestra seguridad está en Jesús y en la enseñanza de la iglesia que no puede cambiar. Pero se van a decir cosas aquí, allá. Llevamos ya años en que universidades católicas, instituciones católicas, hasta parroquias católicas, han caído en el relativismo. Universidades católicas donde hay grupos pro aborto, donde las muchachas de las universidades no se les enseña a vivir la pureza, la castidad. Al contrario, son casi igual o peor a veces que las universidades seculares. ¿Cómo pasó eso? Porque tenemos que estar en la onda, tenemos que estar con el mundo. Y no se proclamó la verdad. No se habló del Señor. Sigue diciendo, un tiempo de oscuridad vendrá sobre el mundo, pero un tiempo de gloria viene para mi iglesia. Un tiempo de gloria para mi pueblo. Pero no es como se piensa la gloria a nosotros, porque ese tiempo de gloria vendrá con una iglesia que va a quedar reducida. Eso lo dijo lo dijo Ratzinger en el 68, si recuerdan la profecía. Mi iglesia se va a poner pequeña, va a ser pobre, no va a contar con el prestigio, con las estructuras, con la influencia que tenía antes. Va a quedar un pequeño grupo fiel. Yo derramaré sobre vosotros todos los dones de mi espíritu. Esta es la única esperanza, la cierta esperanza que tenemos. No nuestro optimismo, la certeza de que el Señor no nos abandona, que vamos a la cruz, vamos a Jerusalén, pero vamos a ser victoriosos con Él. Yo les prepararé para el combate espiritual. Yo les prepararé para un tiempo de evangelización como nunca se ha visto. Y cuando no tengan nada, sino solo a mí, lo tendrán todo en la tierra. Campos, hogares, hermanos, hermanas, amor, alegría y paz, más que nunca antes. Estén preparados, pueblo mío. Yo quiero prepararlos. Les hablo de los albores de una nueva era. Ya hemos oído de la nueva era del mundo, ¿verdad? De hecho, estamos oyendo del Great Reset, ¿no? Estamos oyendo de la globalización, estamos oyendo de cómo están cambiando todas las estructuras de los países, que se están aprovechando hasta del virus, que es un virus real, para explotar a la gente y engañarla. Pues el Señor también tiene preparado una nueva era. Y entonces esta es la gran batalla, ¿no? El dragón, que por un tiempo parecerá invencible, y muchos creerán que es invencible y se someterán a él, porque hay que estar en la onda. No se puede luchar con el dragón. Y un pequeño resto que va a ir a la cruz y se va a mantener fiel cuando tantos y tantos se han ido de la iglesia, cuando hasta muchos que son pastores de la iglesia, como ha dicho el cardenal Sara, tienen miedo de hablar, o ellos mismos están confundidos y actúan como si nada estuviera pasando, incapaces de dirigir al pueblo de Dios en este momento crítico. Prepárense para la obra que yo comienzo ahora.
porque las cosas que ven a su alrededor van a cambiar. El combate en que deben entrar ahora es diferente, es nuevo. Necesitan mi sabiduría que aún no tienen. Necesitan el poder de mi Espíritu Santo porque aún no lo han tenido. Necesitan un entendimiento de mi voluntad y de la forma que yo trabajo que aún no tienen. Entendimiento de cómo el Señor actúa. ¿Y cómo se consigue ese entendimiento? Pasen tiempo con el Santísimo. Pasen tiempo meditando a la palabra, adorando al Señor, dejándose amar y amándolo. Abran sus ojos, abran sus corazones para prepararse para mí y para el día que ahora ha comenzado. Tenemos la audacia de creer que como a Bernardita, como a Maximiliano, como a Juana de Arco, el encuentro vivo con Dios, transformativo, liberador, sanador, no es para unos pocos. Dios te lo quiere dar a ti, pero te tienes que librar del miedo de sentirte juzgada, juzgado, rechazado, incomprendido, porque estás en fuego con el Espíritu Santo. Pero dijo Jesucristo, yo vine a prender fuego en la tierra. Y cuánto quisiera que esté ya ardiendo. Honestamente, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los católicos en este momento que están en el fuego del Espíritu Santo? Lo que vemos es miedo, ansiedad, confusión, duda. No entendemos el momento de gracia que estamos viviendo. Mi iglesia será diferente. Mi pueblo será diferente. Dificultades y pruebas vendrán sobre ustedes. Los consuelos que ahora conocen estarán lejos de ustedes. Pero el consuelo que tendrán es la ayuda de mi Espíritu Santo. Los buscarán para matarlos, pero yo los ayudaré. Ojo, ayudaré no significa que no vamos a morir mártires. No. Entendamos a Cristo. Ayudar quiere decir que nos dará la fuerza, como a Maximiliano y a Juana de Arco, para vivir nuestra vocación y nuestra misión hasta las últimas consecuencias, sin traicionarlo, sin echarnos atrás. Esa es la ayuda. ¿Esa es la ayuda que tú quieres? ¿O la ayuda que tú quieres es que no te pase nada malo, que no cojas el virus, que tú estés todo seguro? Y la respuesta va a determinar si realmente eres de Cristo o si estás dominado por el miedo y lo que estás es usando a Jesucristo para justificar en lo que tú quieres hacer. Y eso es lo que hacemos continuamente los cristianos. Y nos estamos engañando porque nos falta el fuego que vino a traer Cristo a la tierra. Y ese fuego se cumple para Él cuando Él es bautizado, que quiere decir cuando Él es inmerso en el sufrimiento de la cruz. Dice el Señor, voy a renovar a mi iglesia, voy a renovar a mi pueblo, haré que mi pueblo sea uno. Wow, qué distante estamos de esto. Yo pido que se alejen de los placeres del mundo. Yo los llamo a alejarse de buscar la aprobación del mundo en sus vidas. Yo quiero transformar sus vidas. Yo tengo palabra para mi iglesia. Yo anuncio mi llamado. Estoy formando un poderoso ejército. Mi poder está sobre ellos. Seguirán a mis pastores elegidos. Todo el resto lo pueden leer si quieren, lo pueden bajar gratis, está en nuestra página.
Si van a Amor Crucificado, está en inglés, en español, y bajan el libro y está en la página 400, empieza en la página 432, la profecía de Ralph Martin. Entonces voy a seguir con el Génesis. Viene Satanás y nos pinta un cuadro tenebroso. Papá Dios es un monstruo, no nos deja comer de ningún árbol, pero pero si una cosa se repite y se repite y se repite, la gente se lo llega a creer. No podemos dejarnos engañar por los medios de comunicación, por lo que se está repitiendo todo el tiempo. Tenemos que orar y buscar la verdad en Cristo y darnos cuenta, bueno, esto es la verdad, porque si tenemos esa atención al Señor, el Señor nos va a guiar y Él nos va a desenmascarar al demonio que está manipulándonos a través del mundo. Pero fíjense una cosa, Dios da la gracia para que podamos darnos cuenta que Satanás nos está hablando. Pero si nosotros seguimos el diálogo, entonces sí estamos ya fuera de la gracia de Dios. ¿Qué hizo Eva? Ella supo contestar, podemos comer de los frutos del árbol del jardín. O sea, ella dijo la verdad, podemos comer. Ella se dio cuenta que esa serpiente estaba mintiendo. Pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Grave error. Si a ti alguien te está tratando de hacer spam, ¿cómo se dice eso, no? Que te están tratando de vender algo robado o te están tratando de entrar en tu casa y tú te das cuenta y tú sigues dialogando, ¿no? En el momento que te das cuenta que te están atacando, que es el demonio, en ese momento tienes que rechazarlo con todo tu corazón y decir, apártate de mí. Pero si sigues dialogando, no, eso no fue lo que dijo el Señor, pero ¿a dónde vamos? Y ella sigue en el diálogo porque quería ver a dónde nos llevaba. El que dialoga con el mundo, con los poderes que están hoy en día sobre nosotros, va a quedar confundido. Ahí está. Porque ¿qué hizo entonces la serpiente? Oh, no. No moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces a la mujer se le abrió un apetito que antes no tenía. ¡Wow! Si yo como de esto, voy a ser como Dios. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. ¿Saben lo que significa eso? Es perder la inocencia. Eso exactamente es lo que el gobierno está tratando ahora de hacer con los niños. Que pierdan la inocencia. Que ya desde chiquititos se les diga, pero tú puedes ser mujer o tú puedes ser hombre. Tú no tienes que mantener el sexo con que naciste. Eso es selectivo. Y además, si quieres, te podemos hacer una operación y terminas siendo de otro sexo. Y toda búsqueda de autogratificación es aceptable. Ese Dios malo que les ha dicho que eso no se puede hacer, esos papás y mamás, no les hagan caso. Nosotros, el gobierno,
Les invitamos a todos los placeres, coman de todo. Y a los padres se les está quitando totalmente la autoridad. Ya se ha dicho abiertamente en el Capitolio que están proponiendo prohibir el homeschooling, porque los padres son incompetentes para estar educando a sus hijos. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Y ustedes saben que el 4 de febrero el Senado votó para que se pueda seguir cometiendo infanticidio legalmente. Infanticidio. ¿Cómo es eso? ¿Infanticidio legal en Estados Unidos? Pues sí, ya. Ya no estoy hablando de algo que puede venir. Es algo que ya es legal. ¿Y cómo así? Bueno, en el caso de que una mujer quería hacerse un aborto a los 9 meses o a los 8 meses, el niño nace. Después de nacido, lo pueden asesinar legalmente. Y la lógica es muy sencilla. Si hace 5 minutos se podía matar, 5 minutos después, porque nació, ya no se puede matar. Pues lo matamos igual. Hermanos, el dragón está tomando fuerza. Y solo lo van a parar el remanente fiel que el Señor está levantando, hombres y mujeres como Juana de Arco y Maximiliano Kolbe, que van a enfrentarse contra el dragón como pequeñitos de Dios, con la fe, dispuestos a sufrir y a morir por Jesús. Si estamos apegados a nuestra vida, a nuestras cosas, a nuestras seguridades, no vamos a ser parte de ese remanente. Y esto no ocurre sin una verdadera lucha interior que tenemos que librar. Cuando vayamos a la oración, hemos de entrar en esta profunda apertura y oración. Pensar en Jesús, cómo sufre Jesús. Cada 34 segundos en este país se mata a un niño inocente en el vientre de su madre. El lugar más peligroso donde estar en Estados Unidos es el vientre de una madre, donde debería ser el lugar más amado y más seguro. Esto es diabólico. Y las mentiras, los engaños, cómo las fuerzas del mal se salen con todo lo que quieren ya. Ustedes saben lo que le está pasando a David Danielson, el que expuso cómo Planned Parenthood estaba vendiendo órganos de niñitos no nacidos, haciendo un tremendo negocio con los niños, los descuartizan y los venden. Y él pudo, como periodista, entrar en todo este mundo oscuro y sacarlo todo a la luz. Lo están ahora sentenciando como criminal. Ya la vicepresidenta, cuando estaba en California, ya lo persiguió legalmente y ahora ya le quieren dar el estacazo final. Y posiblemente está todavía en juicio, pero hay posibilidad que se pase el resto de su vida en la cárcel, porque tuvo la audacia de dar a conocer esto. Entonces, en vez de condenar a Planned Parenthood, a quien condenan es al que sacó a la luz lo que está pasando. Este es el mundo que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que podemos seguir esperando en la justicia? ¿En la verdad del mundo? El mismo serpiente, ahora como dragón, viene detrás de cada uno de nosotros. Pero no tengamos miedo. El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, dice San Pablo. ¿Y por qué
por qué Dios tenía este árbol. ¿Qué representa ese árbol en el medio del jardín? Ese árbol representa el conocimiento del bien y del mal. O sea, ese árbol representa lo que le pertenece a Dios. Y hace falta que nosotros, como criaturas, reconozcamos que no somos dioses y que hay algo que no podemos penetrar, que no nos corresponde, que no es nuestro, que le pertenece a Dios. Y es Dios el que le da orden, sabiduría a todo lo creado. ¿Y qué significa comer de ese árbol? ¿Qué significa violar ese árbol? Es nosotros convertirnos en los jueces del bien y del mal. Eso es lo que significa. Ya no hay ley natural, ya no hay valores, ya no hay principios. Los valores y los principios los inventamos como nos dé la gana. Y a mí lo que me gusta, eso es la ley. Entonces, le hemos dado un golpe de estado a Dios, nos hemos comido, no el fruto, hemos comido al árbol completo. ¿Y saben qué cosa más interesante y lo irónico de todo esto? Que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios quiere que seamos como Él. ¿Sí? ¿Tú no quieres ser como Jesús? Claro que sí. Entonces tú quieres ser como Dios. Santamente. Dios nos creó para que seamos como Él. Que seamos como Él, pero en el amor. Les voy a dar un ejemplo. Si un niño le dice a su padre, papi, yo quiero ser como tú, el padre se siente halagado, ¿sí? Pero cuidado, si el niño lo que quiere decir es, yo quiero ser tú para echarte a ti de la casa y casarme con mamá y ser el dueño de todo aquí. ¿Ven la diferencia? Los dos quieren ser como papá, pero uno es en la comunión, en el amor, entendiendo su lugar como hijo, respetando a su padre, respetando a la familia. El otro es dando un golpe de estado, echando fuera al papá, soberbia, dominio, egocentrismo. Entonces fuimos creados para ser como Dios, pero en comunión con Él, reconociendo la verdad de las cosas. Nosotros no somos dioses y querer serlo, lo único que ocurre es que quedamos esclavos de Satanás. La realidad más terrible. Pero por un tiempo nos creemos que lo tenemos todo porque Él nos da lo que queramos aparentemente. Pero ¿dónde quedamos? Quedamos unidos a Él en el odio, en el vacío. Nos va satisfaciendo la carne y la carne nunca se satisface. Y siempre está vacía y siempre quiere más. Y nos convertimos nosotros también en dragones, en monstruos. Y sí murieron. Sí murieron. Y sí quedaron desgraciados. Se le abrieron los ojos. ¿Qué quiere decir? Que antes se miraban con un amor y un respeto, pero ahora ya no podían. Entonces la mujer se daba cuenta que este hombre ahora la está mirando con lujuria, la está mirando no con ese respeto y esa dignidad que ella tiene, sino que ahora es por un interés egoísta, explotarla. Y va y se pone hojas entre piernas y el hombre también, y ya viene la separación. Y cuando viene Dios caminando por el jardín, tienen miedo. Y el miedo sigue hasta hoy día. Y Cristo vino para quitarnos ese miedo y restaurarnos a ser verdaderos hijos. Pero lo que estamos viendo ahora es la vuelta atrás a la oscuridad. Y en esta lucha estamos.